Un gusto de verles. Vamos a iniciar con esta clase, si me acompañan. Vamos a abrir en oración. Señor Dios nuestro, te damos tantas gracias por tu misericordia, Señor, por ese gran amor que has demostrado tener por nosotros, en el cual nos has comprado a un precio tan alto y que no lo merecíamos sobre todo, Señor. Ese amor nos deslumbra, nos conmueve, Señor, cada día, y debe de hacerlo. Te agradecemos, Señor, te agradecemos infinitamente, porque hoy somos tuyos y estamos lejos de donde estábamos, Señor, condenados y en el abismo, la oscuridad, y perdidos con una condena eterna que tú has cambiado. Gracias, Señor, gracias. Y en ese amor de hermanos y en esa felicidad estamos aquí dándote gloria y honra, Señor. Queremos comentar de tu palabra y aprender más de ti. Queremos extenderte en nuestra humillación, nuestro arrepentimiento diario. Y queremos, Señor, que estés realmente en esta iglesia y donde quiera que nuestros hermanos estén predicando acerca de tu palabra. Que seas tú con ellos, que seas glorificado y honrado, Señor, con todos nuestros corazones, con todo lo que hacemos, con todo lo que somos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias. Si me acompañan en esta clase, hemos venido hablando de todo este gran tema de la pacificación o los pacificadores, o cómo aprendemos a ser pacificadores, que es un propósito de quienes vivimos o tratamos de vivir el Evangelio. Si queremos vivir como Dios nos requiere, es realmente obedeciendo al Espíritu Santo y no a nuestra carne. Así es que en todo conflicto, porque somos humanos, opinamos todos diferentes, en todo conflicto hay que aplicar pues todos estos detalles que hemos estado viendo. Y en este capítulo hemos visto varios puntos. En el capítulo 6 hablábamos de cómo confesar y cómo en realidad ser honestos, y que cada una de nuestras palabras tenga un sentido y tenga una esencia santa, que en realidad no haya mentira, que no haya desviación de responsabilidad, que seamos realmente humildes al momento de pedir perdón y de aceptar las disculpas del otro. En fin, podemos ver cada parte que hemos analizado. Y nos dice en este subtítulo cómo usar nuestra lengua y cómo en realidad no usarla como una arma. Y vemos estos puntos. Hemos visto las palabras imprudentes, el rezongar y quejarse, la falsedad, el chisme, la calumnia, las palabras vanas, controlar a los demás. Todos estos son subtemas que hemos venido viendo, y la semana pasada hablábamos de esto. Me gustó mucho la pregunta que hacía la hermana Cintia, que trataba de si decimos o no la verdad. Y bueno, la respuesta es sí, ¿verdad? Ya sabemos, la respuesta es sí, porque Dios es verdad y Cristo nos dijo: yo soy la verdad, y tenemos que practicar la verdad. Sin embargo, hay una manera de hacerlo siempre, y habíamos dicho que era con amor, y no tomar esa verdad como un arma tampoco, porque puede lastimar, y la manera en que la decimos puede lastimar muchísimo. Yo había recordado, tenía una clase solamente acerca de la verdad, y estoy tomando unas notas acerca de esto, de este amigo Osvaldo, que todos deben conocer, el señor Oswald Chambers, que es un gran teólogo, y él habló acerca de la verdad, y les voy a pasar el comentario porque creo que es muy valioso. Este hombre no solamente es un intelectual, sino que la virtud de él también es que es muy maduro y no da resoluciones tanto inteligentes o intelectuales, sino que las da con mucho amor y muy dentro del Evangelio. Es muy cuidadoso, me gusta cómo lo aporta él. Y para empezar, él dice: debemos darle la oportunidad a cada uno de que muestre su impacto por el Evangelio, o cómo impactó en él el Evangelio. Quiere decir que aunque nosotros tengamos un hermano que está mintiendo, que está siendo falso en su vida, que no está siendo puro, no es lo más prudente llegar y querer cambiarlo nosotros. Dice, debemos darle la oportunidad de que él lo vaya mostrando. Este es uno de los puntos que dice este señor, pero les voy a leer textualmente dos cosas muy importantes que dice. Dice, la responsabilidad de actuar de acuerdo a la verdad es de cada uno. Quiere decir que si hemos sido transformados, y hermanos, yo quiero hacer una imagen, o llevarlos a la imagen primitiva en cuando el hombre cayó, y que fuimos hechos en semejanza a Dios. Quiere decir que éramos veraces, éramos honestos, ¿verdad? Si éramos reflejo de Dios, éramos honestos, éramos puros, éramos sinceros.
y a través o después del pecado dejamos de serlo y todo se corrompe, y esa imagen perfecta que estábamos, o casi perfecta que estábamos reflejando de Dios, dejamos de reflejarla. Ya no somos más esa imagen de Dios y poco a poco se degrada y se degrada cada vez más. Así es que, ¿qué nos puede ofrecer el mundo? ¿Verdad o mentira? Mentira. ¿Qué nos comunica el mundo? Mentira. Sin embargo, nosotros que hemos sido traídos a nueva vida, comprados por Dios con el Espíritu del Señor dentro de nosotros, ¿qué estamos invitados a hacer? Pues parecernos más a Él, y en este sentido, verdad. Ahora, hay una gran diferencia entre ser franco y decir tú tienes estos errores, a saber cómo llevarlo y que Él mismo participe. Así es que no hay más que una solución: o el hermano o nosotros mismos ¿somos realmente creyentes y realmente convertidos o no lo somos? ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, ¿actuamos realmente porque el Espíritu Santo nos está llevando o no? Al final de cuentas tendremos una de esas dos, y nadie que diga que impacta el Evangelio en su vida puede seguir pecando y pecando y pecando constantemente, en una práctica constante. A eso voy. Así es que decirle a alguien, o como decía la hermana Cindy, bueno, es que le vamos a decir sus verdades o no. Bueno, tal vez no, pero invitarlo. ¿Saben por qué? Porque quien nos va a llevar a modificar nuestra manera de hacer es el Evangelio. Quien nos va a impactar y nos va a incomodar es la palabra de Dios. En cada uno de los estatutos de Dios y sus preceptos nos están mostrando el carácter de Dios. Así es que quien nos va a incomodar es la palabra de Dios. Y a cada vez que leemos las cartas y a cada vez que leemos todo lo que nos aportan los apóstoles, nos están llamando la atención a cada uno de nosotros. Y dice el apóstol Pablo, ya no podemos estar vestidos de la misma vestidura. Ya preséntense como nuevas criaturas, ¿verdad? Y en cada parte de la palabra de Dios nos está llevando a transformación. Por lo cual, esa respuesta a esta sugerencia o esta pregunta de Cindy, yo insisto en que la respuesta es sí, debemos decir la verdad. Sin embargo, invitar al otro poco a poco a que él vaya cayendo en verdad y actuando con verdad. La frase entonces muy corta que decía este señor, que aportó este señor Oswald Chambers, es: cuando nuestro Señor y Redentor nos confronta con palabras de verdad, hemos de actuar y aclarar las cosas con Él. Es decir, dejemos de ser falsos, dejemos de ser quien pretendemos ser. Con Él hay que aclarar las cosas. Y después dice, el Evangelio tiene repercusión en la vida del creyente y lo transforma, moldeándolo poco a poco en un camino a la perfección. Por lo tanto, el creyente cada día debe mentir menos, ¿verdad? Nos debemos estar desvistiendo de esa persona que éramos antes con falsedad. Y para cerrar, dice, pero no nos corresponde a nosotros forzar a que el hermano conozca su verdad y evidenciarla mostrándole sus defectos. Pese a esto, cada uno es contagiado favorablemente y movido por la verdad que se practique en la iglesia. Es que están involucradas las dos cosas. No lo forcemos, pero practiquemos la verdad. Y llegará el momento en que, como ha pasado con cada uno de nosotros, ¿verdad que nos es incómodo mentir en la iglesia? Es mucho más duro y pesa mucho más y duele mucho más mentir a la iglesia que mentir al mundo, ¿verdad? Para nosotros. Y es que eso debe ser, no debe ser aquí el abrigo a que hagamos lo que queramos. Aquí debe ser realmente la invitación a no pecar, en todos los sentidos. Sí, Lupita, gracias. Sí, claro, a la palabra de Dios no podemos quitarle ni un punto ni una coma, decirlo tal como es. Sin embargo, la manera en que nos dirigimos a nuestro hermano cuenta muchísimo, ¿verdad? Y nunca podríamos jactarnos siendo nosotros los que tenemos el versículo para atacar a tal o cual, sino que la palabra en sí tenga acción, tenga efecto. Si no tiene efecto, probablemente el hermano no esté tocado por Dios, porque nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios, nosotros presentamos el Evangelio al mundo, y el mundo ¿qué hace? Lo ignora. Salvo las ovejas, porque dice, las que conocen mi voz, ellas me siguen, ¿verdad? Porque es cuando el Señor hace efecto en la persona. Sin embargo, no es a nosotros decir, queremos que escuches. Yo comentaba con Peter Bowling, y Peter Bowling me decía, ¿a poco no se te antoja ahorcar a tu familia porque no entienden del Evangelio, verdad? Y yo decía, sí, a mi papá, agarrarlo, a mi hermana también. Pues sí, pero no podemos, porque no nos corresponde a nosotros. Lo que nosotros debemos hacer es mencionar la palabra tal cual es, pero en el sentido más amoroso posible, ¿verdad? Que lleve el sello del Señor, el sello del amor. No sé si eso era parte de lo que querías decir, Lupita. Sí, gracias. Pasemos entonces a donde íbamos.
que es no cumplir con su palabra. Ya habíamos hablado de la calumnia y de los problemas que eso trae. Y vamos a hablar, acabamos de hablar en el subtítulo anterior acerca de no controlar a los demás. Y yo hablaba de estos que son específicamente lo que se llama en Estados Unidos control freak, que son las personas realmente sedientas de control, realmente sedientas de dominio. No forzosamente ocupan un lugar de dirección, no son forzosamente los presidentes, ni las cabezas, ni los directores, ni los gerentes. Son las personas que los mueven. Y en donde quiera los hay, y todos podemos serlo. Y decía yo que en una familia lo puede haber, y muchas veces lo hay. Y a veces es el niño menor, o a veces es cualquier miembro de la familia. En la iglesia también lo hay, y entre los hermanos también hay el que manipula al otro. Yo les contaba de esta hermana que tenía una deuda con la otra, pero le aconsejaba: no le reclames tu deuda porque te vas a ver mal reclamando. Y eso es manipulación. No es cierto, tienen una deuda contigo, reclama lo que es tuyo. No, pero te vas a ver mal porque tú eres cristiano, tú no debes pelear. Tú debes pelear por lo que es justo, ¿verdad? Pero la manipulación es así. Y bueno, no podemos hablar de cosas horrendas que llegan a pasar por la manipulación en las iglesias, pero al menos decirles ciertos comentarios. Vi estas frases que me parecían interesantes a presentárselas, y no las puse aquí para ustedes, pero se las voy a leer. Dice: la persona que tiene la necesidad de controlar a otros no tiene control de ella misma. Y esto es importante porque hay un límite en el que no podemos nosotros manejar la vida de los demás, pero nos gusta. Así es que deberíamos tener un límite hasta donde ya no debemos influir. Y una de esas cosas es lo que acabamos de decir, la verdad. Si el hermano está pecando de tal o cual, podemos insinuarlo, podemos tratar de llevarlo allá, pero es el evangelio, no nosotros, ¿verdad?, que lo va a transformar. Así es que querer nosotros cambiarlo no es posible, y eso va a crear conflicto. Otra frase importante dice: la herramienta para la manipulación de la verdad son las palabras. Si usted comprende el significado y el uso de ellas, difícilmente será manipulado. Yo al principio de esta clase, de toda esta clase de hace 3 semanas, les había comentado esto, que el reportero que cubrió los Juegos Olímpicos en Europa dijo: era americano, él era estadounidense, y dijo: el estadounidense quedó en un brillante segundo lugar, mientras el ruso quedó antepenúltimo. Sí, pero eran 2. Quiere decir que el estadounidense perdió y el ruso ganó. Es como si alguien en el box dice: quedé en segundo, perdiste. Había un chiste argentino que decía: le dijeron a un argentino: ustedes perdieron la guerra de las Malvinas, ¿no? Porque lo veían tan orgulloso el argentino, y dijo: no, quedamos en segundo lugar. Es lo mismo, salvo que este reportero estaba usando las palabras y nunca dijo: solamente compitieron 2, quedamos en segundo, o sea, el último, y el ruso fue el penúltimo, o sea, que fue el primero. Estaba manejando las palabras, no dijo perdimos. Pues seamos inteligentes y veamos qué nos dice palabra por palabra. Por eso dice: la herramienta para la manipulación de la verdad son las palabras. Si usted comprende el significado y el uso de ellas, difícilmente será manipulado. Una más dice: cuando una persona tóxica no puede manipularte más, va a manipular a otros para que te vean como ella quiere. Final de cuentas, no te le escapas. Por último dice: el manipulador no se cuestiona cuando algo no le resulta, ni se analiza. Crea una versión de los hechos culpando a alguien o a todos los demás. Bien, pues el control freak es eso. Es alguien que, sea como sea, él tiene el dominio, no importa quién esté encima de él. Y nos invitan entonces a no ser manipuladores. Vamos a ver este próximo tema que dice: no cumplir con su palabra. En el texto de ustedes está, si me quieren seguir, dice: muchos conflictos son resultado directo de que alguien no cumplió con un compromiso, sea que haya sido expresado en un contrato, una promesa a Dios, o simplemente con un sí o un no. Y esta cita de Mateo 5, 33 al 37 dice: también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo: no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro.
Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea realmente no, ¿verdad? Que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Así es que cuando intentamos disfrazar la verdad o jugar con estas palabras, viene también relativo con la manipulación. Es que estamos diciendo sí pero no, o no pero sí. No hagamos eso, seamos claros, seamos netos, seamos entonces veraces. Y no nos gusta muchas veces, para no comprometernos, y evitamos o un sí o un no. Decía una frase en El Mundo que un buen diplomata nunca usaba el no. Señor, ¿podemos hacer esto? Sí, lo vamos a hacer, con mucho gusto, lo haremos. Sí, no hay ningún problema. Pero necesitamos esto, claro que sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Por allá en mi tierra cuentan que un señor hasta prometió ponerles un río de la nada. Les ponemos un río y si no hay puente les ponemos el puente y lo que haga falta les ponemos. Entonces, un buen político siempre te va a decir sí, lo vamos a hacer, ¿verdad? Pues no seamos así, así es que estamos invitados a ser verídicos, ser veraces. En Números 32, esta cita dice: el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Es cuando el Señor presentaba sus estatutos y cuando el Señor decía realmente quiero que hagan esto, y trataban de obedecer más al pie de la letra. La segunda vez que se da la ley, aquí en Deuteronomio 23: pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. ¿Recuerdan aquella historia donde viene aquel que va a una batalla y dice: Señor, si salgo victorioso en esta batalla, voy a matar lo primero que salga a mi encuentro en mi propiedad? Y lo primero que sale es la hija, y cumple y mata a la hija. ¿Recuerdan eso? Era realmente la convicción de que habían hecho una promesa a Dios y a Él no se le podía fallar. Hemos perdido ese sentido de responsabilidad. Así es que este método nos está diciendo: háganlo. ¿Por qué? Porque vamos a quedar bien con el hermano. Si le prometemos algo, no vamos a inventar un montón de historias para no cumplir. Dice el método: cumplan con su palabra. Y aquí en Proverbios dice, en capítulo 2, versículos 16 al 17, dice: te librará de la mujer ajena, de la extraña, de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Es decir, que nuestra voluntad y nuestros pactos no jueguen, ¿verdad?, por circunstancias, que nos comprometamos a algo y seamos fieles a ello. En el texto dice para ustedes: Dios quiere que cumplamos con nuestra palabra, aun cuando hayamos asumido un compromiso imprudente. Las cosas no salieron como esperamos, o si será difícil cumplir. Evidentemente, este hombre del que les estaba hablando en la Biblia, él no midió sus palabras, no se dio cuenta que estaba prometiendo algo imprudente, porque se estaba arriesgando, y la que salió al encuentro era su hija, no una bestia, no su perro, sino la hija. Así es que fue imprudente al prometer. Tenemos que saber qué prometer para estar seguros que vamos a cumplir. En los Salmos nos invitan a que veamos esta cita. Salmos 15, versículos del 1 al 4, dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. ¿Oyeron eso? No nos gusta. Ya me comprometí, sí, pero me va muy mal si cumplo. Mejor invento algo. Es más, puedo quedar mal con el hermano. Pues total, que me aguante. Y además, pues, no me caía tan bien. Hice una promesa que no puedo cumplir, pero pues voy a perder a un hermano. No importa. Y no debe ser así. Dice: aunque salga perjudicado, cumpla con su promesa. Y eso es muy difícil. Así es que sí debemos poner freno a nuestras palabras, a nuestras promesas. De verdad, ser muy cuidadosos. Es lo que nos está sugiriendo y exhortando este método de los pacificadores. Siempre está abierta la posibilidad de que comenten, hermanos, si alguien ha hecho una promesa que no ha podido cumplir. Yo creo que todos pasamos por ahí y aprendemos cada día a hacerlo menos. En Eclesiastés también Salomón escribe en capítulo 5,
del versículo 1 al 7, dice: no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas. Quien mucho habla dice tonterías. Bueno, hace más de media hora que yo no paro, ¿verdad? Pero porque nadie me quiere quitar la palabra. Así es que dice que tengamos mucho cuidado con esta lengua, porque es muy fácil de hablar, muy fácil de que nosotros mismos caigamos y nos enredemos en nuestras propias palabras y seamos perjudicados. Si usted ha hecho un compromiso impulsivo, vean este consejo que es muy valioso, o si circunstancias imprevistas hacen que sea difícil que usted cumpla con su palabra, podrá apelar a la otra persona solicitándole misericordia y pedirle, no exigirle, ser liberado de su obligación. Bueno, es un buen consejo. Es un buen consejo. ¿Recuerdan que en el principio veíamos, nos explicaba Chuy, este conflicto parece que le tocó a él, cuando decía, antes de llegar al juez, mejor arréglate con tu hermano? Es que vale más un convenio que un juicio, vale más que pierdas, vale más que te humilles y que en realidad, pero queda en armonía con él y no vayas al juicio. Así es que sí se vale pedir perdón. Pedí algo injusto, pedí algo que no puedo cumplir, ¿podrías perdonarme y te favorezco de otra manera? O sea, hay maneras de negociarlo, pero no quedar mal, no incumplir. El incumplimiento es lo que no quiere Dios de nosotros. Y vamos a ver qué nos dice en Proverbios 6, versículos del 1 al 5, dice: hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si te has comprometido verbalmente enredándote con tus propias palabras, que es lo que estábamos diciendo, tener cuidado de las propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres liberarte, hijo mío, este es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él. Procura deshacer tu compromiso. No permitas que se duerman tus ojos. No dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra del cazador la gacela, como se libra de la trampa el ave. Pues bien, siempre hay una manera entonces de solucionar las cosas, y aunque no es la más bonita, sí debemos aprender a humillarnos y decir, bueno, yo te prometí pero no puedo cumplir. ¿Qué hacemos? ¿A dónde podemos llegar? Y también nos dice la palabra de Dios que esto va a despertar la piedad en el otro, ¿verdad? Porque las palabras suaves calman la ira. En algunos casos usted también podría ser liberado de su compromiso si la otra parte no cumple de forma sustancial su propia palabra. En 1 Corintios dicen que veamos este ejemplo, capítulo 7, versículo 15, dice: sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Esto es en consecuencia de que primero está diciendo que el creyente permita que el otro sea un no creyente y viva con él, pero que si este no creyente no quiere vivir en ese mismo yugo o siendo uno creyente del otro no, que lo dejen ir. Es lo que está aconsejando el apóstol Pablo. Dice: si usted no puede ser liberado de una forma bíblica, pida a Dios que lo ayude a cumplir con su palabra y aprenda de su error. Bueno, pues cuando haya que pagar, tendremos que pagar lo que haya que pagar, pero no volver a caer en el mismo error, que será lamentable. Sí, Lupita, Dios, si unas amistades te piden que sea su aval, sí, te ponen como referencia para que te llamen por teléfono. Sí, gracias, Chuy. Algo así. Pero uno lo hace de buena fe, o sea, digo, pues si necesitas ese, pues ponme como persona de referencia. Uh-huh. Pero al rato esas personas no pagan y el banco te están hable y hable, quieren que tú pagues. Digo, pero es que yo ni siquiera firmé ningún documento. No, se le dije a la persona, pues si quieres alguien de referencia, pues adelante, pero pues a veces uno lo hace por buena onda o por decirle, bueno, si está apurada, necesita eso, pues ahora le ponme como referencia, aval, pero pues a veces uno sale ahí como mal tratando de hacer algo bien. Sí, nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Que han dado nuestro teléfono y luego el banco nos llama a nosotros. Ese es el menor de los males, aunque conozco, es incomodísimo, pero es el menor de los males. Los hay peores, cuando van a cobrarte a ti o cuando tienes que tú pagar realmente porque firmaste, ¿verdad? Puede haber peor. Sin embargo, acabamos de leer que no hagas promesas imprudentes, que no
te comprometas a cosas de manera imprudente. Entonces, decirle al hermano que no conoces bien su reputación, que su palabra está media dudosa, decirle sí, diles que yo te recomiendo, pues eso es imprudente por parte de nosotros. Tú lo acabas de decir, es como por buena onda, es como por mostrarle que eres su amigo. Si no le conoces, lo correcto sería decirle no, y nos cuesta, pero decirle no, mira, no puedo ser tu aval. Es difícil, claro que nos cuesta. Es que volvemos a lo mismo, le decimos o no la verdad, pues sí, no puedo. Hay a quienes no se les dificulta para nada decir no puedo. Es como cuando, no sé si alguien ha sufrido de lo mismo, pero a mí me ha pasado, prestas un dinero y tienen la mejor cara y te dicen, no, al rato te lo pago. Y tú dices, bueno, pues sí me lo va a pagar. Y se lo prestas y no te conoce, ¿verdad? Eso es algo que funciona, pero sí pudieron ir con el descaro de ir a pedírtelo. Entonces tú puedes decir no, debemos decir no. Yo creo que realmente tomar una decisión así a cualquier persona, decirle sí, soy tu aval, no, yo creo que no. Justamente el aval, la referencia es quien sí lo conoce, quien sí da la palabra, yo respondo por él, yo estoy seguro que esta persona es de fiar, ¿verdad? Pues seamos cuidadosos con eso, pero sí, Lupita, es muy molesto. Chuy, adelante, gracias. El aval no solo es yo confío en él. Sí, yo daría la cara por él. Yo soy responsable por él. O sea, si te toca ser aval, te toca pagar. O sea, no, ahí no es de yo lo hice por buena fe o no. No, tú lo hiciste porque consideraste que si él no cumple, cumples tú. Tú eres responsable. Una cosa es ser aval y otra cosa es ser... Una referencia, nada más. Y ahí es algo muy diferente. Una referencia es para saber si la persona se encuentra en el lugar donde dice que está, trabaja en donde dice que está, pero un aval es alguien que se compromete a pagar. Sí, es muy molesto, Lupita, sí. Entonces, pero el aval sí, y es como cuando tú como patrón das una carta de recomendación a un empleado que se está yendo y que tú estás dando gracias a Dios porque se está yendo, porque es muy conflictivo, pero le das una carta de recomendación, estás comprometiendo tu palabra, estás comprometiendo tu reputación, porque a final de cuentas estás dándole a alguien que no le corresponde tu aprobación, como que estás de acuerdo con su trabajo y no lo estás. Sí. Entonces, sí, nada más para aclarar, el aval es el aval y el aval paga. Muchas gracias, sí. Con lo cual, primero, obviamente esto es presentándose en segunda persona, ¿verdad? Es decir, cuando te haces responsable de alguien que no cumple. Pero bueno, aquí más que nada estábamos enfocados a ser nosotros, a los que somos exhortados a no fallar, a no quedar mal. Porque evidentemente no estamos mostrando ser hijos de Dios, porque Dios no falla. Porque Dios cuando da una palabra cumple, porque Dios nunca ha fallado. Así es que ¿cómo vamos a mostrar ser hijos de Dios si fallamos? Y lo primero que van a decir, es un cristiano, ¿verdad? El cuerpo de Dios no debe fallar. Sí, Chuy. Nuestro aval para con Dios es Cristo. Nuestro aval es Cristo, sí. Y no podemos pagar. No podríamos pagarle nunca. Pero es que Él sabía, en este caso Él sabía que íbamos a pagar. Y Él se comprometió a unas sabiendas que no podíamos pagar. Muy bien, eso, sí, sin eso sería inconcluso este mensaje, estoy de acuerdo, gracias. Sí, bien, pues somos exhortados y yo creo que en la conciencia de cada uno de nosotros está, yo sé que también muchos decimos, no, eso como que no me va a mí, yo más bien soy chismoso, pero yo más bien no cumplo, yo más bien, ¿verdad? Cada quien acomoda sus defectos, es el Evangelio el que nos va realmente a incomodar, qué defecto tenemos. Sí, Judith, gracias, sí. Viendo en Lucas, sí, que dice a todo el que te pida, dale, y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas lo que te devuelve. Por lo que antes mencionabas de la hermana que acompañaste a que recobrara su dinero. Entonces ahí no me checa. O sea, porque aquí dice que quien se lleve lo que es tuyo, no lo pidas, que te lo devuelva. Bueno, aquí vamos a entrar, hay un punto en el que, gracias,
También en los proverbios y también en el Sermón del Monte hay puntos difíciles de comprender a simple vista. Nuestra postura debe ser realmente de lo más perfecta posible. Nos está invitando el Señor a actuar de la manera más perfecta posible, lo cual nos demanda muchísimo, pero no podríamos alcanzarlo. Sin embargo, la recomendación de Dios es inamovible. Es: ustedes sean fieles, ustedes sean limpios, ustedes no hagan pleito, ustedes sean humildes, ustedes perdonen cada vez. Sí, las cosas que están, y de esto hablaba Chuy la semana pasada o antepasada, los fundamentos o los negocios que están hechos ante Dios tienen que hacerse ante Dios y dejárselos a Él y trabajarlos de la manera en que Él quiere. Y las cosas que están en un cuadro del mundo hay que tratarlas en el cuadro en que el mundo las requiere. A ver si me hago comprender. La persona que lleva a alguien a juicio es porque moralmente en la sociedad está incumpliendo en el juicio. Pierda o gane, ya pasó al juicio de Dios y Dios seguro lo va a resolver de la manera justa. Y ya sea que el juicio del hombre falle, a Dios no se le va a escapar. A ver si me hago seguir, ¿sí? Si te pidan, da lo que puedas dar. No dicen que des hasta quedarte sin nada y que estés totalmente en la ruina porque lo diste todo, ¿no? Está haciendo... hay que cuidar las palabras, yo creo, y tendrán un contexto. Precisamente es el punto que está platicando Paco, el que nos quiere llevar. Seamos prudentes para saber a quién le estamos prestando, ¿sí? Si es alguien no cristiano, pues podemos perder lo que estamos prestando. Es cuando, si te quedó mal, pues ya dalo por perdido, no pelees, ¿sí? Por eso debes de tener la prudencia de ver a quién le estás prestando, de quién estás siendo aval. Si yo tengo a mi hermano que es cristiano, la conozco, mi hermano, que los conozco de toda la vida, voy a ser su aval. Pero no voy a ser aval de mi vecina de allá de atrás que un extraño. Medio la conozco y no sé, y ya viene. No, lo siento, pero no. Ahí es donde el punto que está diciendo: nosotros debemos de reflejar a Cristo. Y si vamos a nosotros a dar nuestra palabra de decir, sea usted mi aval, yo le voy a responder. Sí, y gracias. Yo creo que podemos encaminarlo a un contexto. No olvidemos que hay un Espíritu Santo que es Dios en nosotros, que es el que nos va a mover a hacer las cosas de la manera correcta. Por favor, no lo olvidemos, porque estamos presentándolo solamente de la manera intelectual. Por favor, Chuy, ¿podrías dar el micrófono a Manuel Ruiz, atrás de ti? Gracias. Y mientras que llega ahí, les digo, hay palabras que no deben ser tomadas textualmente en un sentido general, ¿sí? O al contrario, hay cosas que deben ser muy generales y hay situaciones específicas. Sí, gracias, Manuel. No sé si el contexto de lo que está diciendo Judith puede ayudar. No sé si es cuando Jesús los manda a predicar. Es el amor a los enemigos. Creo que el punto de ser aval de alguien no se trata de, si es mi hermano, sí voy a ser aval de alguien. El punto de ser aval es decir, yo tengo para pagar lo que él no puede pagar. Y no se trata de en consideración de quién es esa persona, sino se trata de consideración que yo puedo asumir su cuenta. Sí. Entonces, cuando yo salgo por aval de alguien, no estoy diciendo, sí, yo creo que él te va a pagar, sino estoy diciendo, yo puedo pagar eso, aunque él no lo pague. Por eso la invitación de Proverbios es: no salgas por aval de nadie. Ese es el punto. Ahora, creo que el extremo es ese. El extremo de dalo por perdido, sí, ya no te lo regresó. Pero será el último recurso, ¿no? Sí, saliste como aval, pues ya, dalo por perdido, ¿no? No hay. Y creo que el método de Dios debe funcionar tanto para negocios cristianos como para negocios no cristianos. Y ahí es donde nos toca. Si yo me meto con un no cristiano y me lleva al baile, pues tengo que aprender eso y tengo que decir, no tengo que meterme en negocios con gente no creyente. ¿Sí? Y si me meto con gente creyente y me lleva al baile, pues tengo que evaluar cuáles son los métodos bíblicos para poder salir, para poder cuestionar estas situaciones. Sí, y también, estamos diciendo creyente y no creyente en términos de lo que aparentan, ¿verdad? Porque un hermano que viene algunos años o algún tiempo a la iglesia y podemos pensar que la persona está afectada por el evangelio, está creciendo, es confiable y podemos llevarnos una sorpresa. Sí, el método y la palabra de Dios nos invita a no ser ninguna de las dos personas,
Por eso nos dijo antes, no falles, no seas falso con tu hermano, ya quedaste, cumple. Y por otra parte, nos está diciendo, si vas a ser aval de alguien, ten cuidado de quién eres aval. Y bueno, Judith, yo sé que no hay una respuesta, como decía yo, perfecta para esta sugerencia que usted está diciendo. Ciertamente en el Evangelio nos va a decir, como cuando nos dicen que todo perdonemos. Bueno, sí, todo perdonemos, pero tienes que usar tu inteligencia. ¿Qué estoy haciendo para que me sigan dañando de la misma manera? Voy a perdonarlo siempre, pero es que está en mí estar amando el dolor. Eso ya, ¿me explico? Eso ya parte de un desconcepto. Dani, por favor. O sea, si te dicen, pon la otra mejilla y tienes un esposo abusivo. Sí. Pues, y pongo la otra mejilla. Pones la otra mejilla y el otro es un abusivo. Y ay, pues aquí ya pues ahora pongo, ¿qué? Pues Por eso decía yo, no olvidemos que el Espíritu Santo está en nosotros y que nos da un entendimiento. Dios, la verdad, y yo lo voy a decir con el respeto y el amor por todos, ¿verdad que nos ha sacado de tantos problemas el Señor? ¿Verdad que nos ha dicho qué hacer? Y no es forzosamente la receta, sino que dice, yo estoy contigo, ¿verdad? Yo soy tu abogado y tu consolador y tu defensor. Sí, hermana Coquita. Yo creo que la respuesta está en un versículo que todos conocemos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Si ustedes van a prestar, piensen que están dando un regalo, porque pedir prestado es muy difícil, muy penoso y más penoso que le cobren a uno. Que le cobren. Entonces el Señor nos ha dado un gran regalo. Piensen cuando están prestando que lo van a perder, que le están dando un regalo al hermano por piedad. Sí, gracias, Cuquita. Yo cuando llegué a esta iglesia alguna vez tuve una situación de alguien que no me pagaba y me dijo el pastor, si quieres perder algo, préstalo, ¿verdad? Y eso eso resume todo esto que estamos diciendo, desde muchos ángulos. Por favor, mira, hoy te tocó, de verdad, Chuy, muy gracias con nuestra hermana. Bueno, yo entiendo que ya ahorita lo que acaba de decir Marichuy, ya cuando te relacionas con un hermano que ya tiene la madurez espiritual, puedes confiar en él, ¿no? Y como estaba diciendo la hermana, si no es de Cristo, obvio que mejor lo regales y que es mejor dar que recibir, porque te peleas con tu propio dinero y siendo cristiano, pues ¿sabes qué? Mejor te lo regalo, porque no podemos ser aval de alguien que definitivamente si no tiene a Cristo, te esperas situaciones en las cuales hasta puedes entrar en conflicto contigo mismo. Es que no esperaba que me hicieran esto, yo esperaba que me lo regresaran o cosas así. Yo estoy viviendo una experiencia igual. Hice la venta de un terreno que tenía material ahí adentro. Yo vendí el terreno, más no lo que estaba ahí. Y la persona ya tiene tiempo que se lo pedí y la verdad no me lo regresa. Entonces, pues se lo dejo en manos de Dios, por perdido. No voy a ponerme a discutir ni nada, porque el que pelea mis batallas creo que está allá arriba. Muy bien, hermana, gracias por esta aportación. Yo creo que en todos está siempre la memoria de alguna experiencia similar y creo que es muy útil esta charla y que son muy útiles los comentarios. Caemos en una razón global de hermanos de iglesia. Dicho y adelante. El pelear algunas batallas por derecho es algo que creo que más adelantito también vamos a ver. El poder establecer una demanda en términos que podamos glorificar a Dios, pero también pedir nuestros derechos es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Sí. Así como también veremos el renunciar a algunas batallas que tenemos el derecho de pelear y que por amor a nuestro hermano o por testimonio o por temor a Dios, a veces trae más gloria el hecho de desistir, el seguir exigiendo lo que sentimos que nos pertenece o que sentimos que es nuestro. Porque hay veces que vale la pena soltar el hueso por el que estamos peleando. Vale la pena, ¿por qué? Porque hay familia que recuperar, porque hay amigos que recuperar, porque hay testimonio que dar de lo que hemos recibido y de la gracia de Dios hacia nuestra vida. Pero el texto específico de Lucas está hablando acerca del amor a los enemigos. Por eso es que dice que aquel que te quitó se lo llevó. ¿Por qué? Porque fue con toda la intención de hacerte daño. Lo que Lucas le está diciendo, lo que Jesús le está diciendo a través del Evangelio de Lucas es, cuando tú estés en una situación, o más bien estaban en la situación en la que los romanos los estaban tomando el impuesto que le correspondía al imperio, y estaban abusando de ellos, ustedes recibieron el Evangelio y al final les dice,
amen a sus enemigos, no solo amen a sus amigos, no solo sean desprendidos con aquellos que los aman, porque qué de bien hace, y es el texto al final de Lucas, qué de bien hace aquellos que aman a los que te bendicen, pero no aman a los que te aborrecen. Más bien yo os digo, ama a tus enemigos, ama a aquellos que te aborrecen. El hecho de estar, porque yo estoy dispuesto a pelear eso, porque eso que le quiero recuperar, se lo voy a quitar a alguien que no me importa. Pero cuando es alguien, y esto pasa, por ejemplo, padres e hijos. Ahorita la hermana dice, no voy a ser aval de ningún no cristiano. A lo mejor sí vas a ser aval de un no cristiano y vas a estar dispuesto a pagar las deudas de un no cristiano. ¿Por qué? Porque es tu hijo y no conoce a Dios y no ama a Dios. Pero como es tu hijo, lo amas tanto que estás dispuesto a decir, yo pago en caso de que él no pague, a unas sabiendas que es un irresponsable y no lo va a pagar. Y está bien, tú estás dispuesto a hacerlo, está bien, págalo. Al mismo tiempo, te puedes topar a personas dentro de la iglesia en las que no puedes confiar y en las que dices, no estoy dispuesto a ser aval de mi hermano. ¿Por qué? Porque tiene un mal testimonio, porque tiene un historial crediticio muy malo, porque por cualquier cosa, y no por eso estamos ofendiendo a Dios. Pero al mismo tiempo, lo que Lucas nos está invitando es, renuncia a cobrar tus deudas a tus enemigos. Y cuando se refiere Lucas a tu enemigo, Lucas define enemigo como aquel que procura tu mal, aquel que quiere hacerte daño, aquel a quien le quieres regresar lo que te dolió, aquel que le quieres regresar la ofensa, aquel a quien le quieres, Jesús le está diciendo, suéltalo. No estés dispuesto a estar peleando contra un necio, contra alguien que no teme a Dios, contra alguien que te aborrece por algo insignificante o por algo que no vale la pena. Y obviamente dices, pues no es tan insignificante, si es tanto dinero, pero a final de cuentas tienes para perder mucho más. Y el problema al que los pone Lucas es, al final les dice, ustedes recibieron de gracia. Y a lo que va Lucas es perdonarles sus pecados. Cuando Lucas habla acerca de deudas, Lucas es el que presenta la de los deudores, la parábola de los deudores. Lucas es el que presenta la parábola de aquel que llega y le dice, perdóname esta deuda. Y cuando tú vas y no perdonas tu deuda con alguien que te debe mucho menos, Jesús termina esta parábola diciendo, de la misma manera en como Dios perdonó tus pecados, ya cambió la deuda por pecados. Así tú perdona a tu hermano. Entonces, Lucas está hablando en parte de deudas y en parte de pecado. Así como nosotros fuimos perdonados por Dios, así también ustedes perdonen a aquellos que los han ofendido. Por eso es que habla acerca del recibiste de gracia y dar de gracia. Entonces, muchas gracias, Chuy. Sí, claro, y recordemos, ¿verdad? El Señor lo dice, mía es la venganza, y además ha sido Él el conciliador entre Él y nosotros. Así es que ahí está. Gracias, pastor. Solamente para afirmar lo que están diciendo en Proverbios 20:16, sí, dice de manera afirmativa y muy fuerte, quítale su ropa al que salió por fiador del extraño. Ahí no te está diciendo consideres, quítale su ropa. O sea, si ya hiciste esto, vas a perder lo que tú saliste de fiador. Y dice, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. No escuché la última, ¿puedes pegar un poquito el micrófono, Chuy? Y toma prenda del que sale fiador de los extraños. Ajá. O sea que realmente te está aconsejando que no te metes en eso. Y si te metes en eso, pues está dispuesto a pagar. O sea, en pocas palabras, el que presta, que preste lo que pueda considerar perdido. Y si se lo pagan, pues que bueno, y si no se lo pagan, pues ya estaba ido. Así de fácil. Si te piden prestado y puedes perder este dinero, pues préstalo. Y si no, no lo prestes. Porque hay gente que tiene para la renta y presta lo de la renta y a la hora de la renta empieza a sufrir y se enoja. Pero es inconsciencia, ¿verdad? Pues sí, pero así pasa, ¿no? Dice, mira, te lo voy a prestar, pero es el completo de mi renta. No, yo te lo regreso. Pues no se lo regresa y ya le metió en problemas y empieza toda una contención en el asunto, ¿verdad? Bien. Nada más. Qué bien que se ha expresado tanto aquí, porque sí hay varios puntos que ver y siempre el Evangelio nos lleva a esto. Así que aquí nos está hablando de la reconciliación que solamente Dios puede hacer y del juicio que solamente Dios va a hacer. Bien, vamos a continuar con este tema que está largo y que está muy bueno y me gusta que participen. Gracias a todos y cada uno por participar. Si me acompañan, vamos a cerrar en oración. Continuamos la semana próxima, si Dios quiere. Te pedimos, Padre, que nos llames a un entendimiento tuyo, Señor, a que cada vez actuemos de acuerdo a tu manera de hacer, que no nos
llevemos por nuestra carne, por nuestra inteligencia, por nuestra experiencia, sino que en todo momento seamos movidos por tu Santo Espíritu, Señor, y veremos cosas asombrosas, haciendo tal vez lo que no imaginábamos hacer, perdonando tal vez a quien no contábamos perdonar en algún negocio, en alguna transacción, en algún compromiso, Señor, y líbranos cuando seremos deudores y no podamos pagar. Líbranos de la vergüenza, líbranos de la catástrofe que se nos viene, y danos salida siempre enseñándonos a no volverlo a hacer y a saber en qué nos comprometemos. Sobre todo, Señor, que nos parezcamos a ti, que podamos dar testimonio que somos hijos tuyos y que por eso actuamos correctamente. Haznos cada vez más a tu semejanza, que es lo que queremos ser, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por este día. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.